El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Seguramente habrás escuchado esta frase antes y aunque no proviene directamente de un filósofo estoico, encierra la esencia de cómo esta antigua escuela de pensamiento abordaba una de las experiencias humanas más universales, el dolor. En este episodio exploraremos cómo los estoicos no solo soportaban el dolor, sino que lo transformaban en una oportunidad para cultivar la virtud, la fortaleza y la resiliencia. Tanto si hablamos de dolor físico como emocional, los estoicos dejaron un mapa claro para enfrentar esta adversidad con sabiduría y serenidad. Pero, como siempre, me gusta combinar la filosofía clásica con la ciencia reciente y veremos también qué nos puede enseñar la ciencia del dolor para lidiar con esta incómoda sensación. Te llevarás estrategias concretas que podrás aplicar en tu día a día para transformar tu relación con el dolor o agilizar la recuperación de una lesión. Antes de entrar en materia, te recuerdo que La Ciudadela Interior es el proyecto que acompaña a mi libro Invicto, que te recomiendo leer si quieres aprender más sobre estoicismo práctico. Además, hace unos meses publicamos la versión ilustrada de Invicto, que quedó muy bonita, con una maquetación muy cuidada y las ilustraciones de Alex Maese que ayudan a entender los conceptos del estoicismo y aplicar sus principios. Si ya lo has leído, puedes comprar una copia para regalar o leerlo en otro idioma para practicar. Está ya disponible en inglés, alemán, francés, ruso, coreano, búlgaro y varios idiomas más. Y otra manera de apoyar es simplemente dejando un comentario en Amazon, que siempre ayuda. Y encontrarás todos los enlaces en las notas del episodio. Volviendo al tema de hoy, el dolor, los estoicos lo veían como un indiferente no preferido. Recordemos que para esta escuela filosófica lo único bueno o malo tenía que ver con la virtud, todo lo demás era indiferente. Pero había cosas indiferentes preferidas como la salud o la amistad y cosas indiferentes no preferidas como la enfermedad o el dolor. Y la enfermedad o el dolor son indiferentes porque no impiden que actuemos bien. Podemos sufrir dolor y aún así actuar con virtud, y es lo que proponían los estoicos. Lo que ha sucedido te impide actuar con justicia, generosidad, autocontrol, cordura, prudencia, honestidad, humildad, franqueza y todas las demás cualidades. Recuerda este principio cuando algo amenace con causarte dolor. La cosa en sí no fue una desgracia en absoluto. Soportarla y superarla es una gran fortuna. Marco Aurelio. Marco Aurelio tuvo que lidiar con muchos tipos de dolores crónicos en su edad adulta, desde úlceras a fuertes dolores en el pecho. Epicteto fue maltratado en su época como esclavo, le rompieron una pierna y eso derivó en una cojera con dolorosas secuelas. Pero ninguno de ellos permitió que esos dolores interfirieran con sus buenas acciones. Y hablamos de una época donde había pocas opciones eficaces para lidiar con el dolor. No contaban con ibuprofeno ni paracetamol. Las cirugías se hacían sin anestesia y muchas infecciones eran una sentencia de muerte. Y ya en aquel momento los estoicos llegaron a una conclusión que escapó a la ciencia durante mucho tiempo, y es que el dolor tenía mucho que ver con nuestra opinión sobre él. Por eso vamos a empezar analizando qué es realmente el dolor. Hay varias formas de definir el dolor, pero la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor lo define como una experiencia sensitiva y emocional desagradable asociada a una lesión tisular real o potencial. Y este añadido de potencial es un conocimiento relativamente reciente. Hasta hace no mucho se pensaba que el dolor se originaba por un tejido dañado. Ese daño activaría los receptores de dolor del tejido y esto enviaría la señal de dolor al cerebro. Hoy sabemos, sin embargo, que los tejidos no tienen realmente receptores de dolor, sino que los llamados nociceptores capturan simplemente estímulos mecánicos, térmicos o químicos. Esta información llega al cerebro, que la combina con mucha otra información de contexto para decidir si genera una señal de dolor o no, y decide además qué intensidad darle a esa señal. Es decir, el dolor es una señal de salida del cerebro, no una señal de entrada. Y esta señal depende de la información que recibe el cerebro de los tejidos, por supuesto, pero también de la información que recibe del entorno y de la información que imagina sobre el futuro. Por ejemplo, si estás peleando por tu vida contra un atacante que tiene un cuchillo, es casi seguro que durante la pelea no vas a notar ningún dolor, incluso si recibes múltiples cortes profundos.
El motivo es que tu cerebro entiende que en ese momento la prioridad es luchar con toda tu energía y atención, y el dolor sería una distracción. Solo una vez que, con suerte, estás a salvo y el peligro ha pasado, te darás cuenta de tus heridas y aparecerá el dolor. Este es un ejemplo claro de daño sin dolor, y hay otros muchos ejemplos. La mitad de las personas de más de 40 años que no reportan ningún dolor tienen en realidad múltiples daños en sus columnas vertebrales y rodillas, protusiones, degeneración de cartílagos y un largo etcétera, pero eso no les produce ningún dolor ni afecta su función. Y también existe lo opuesto, dolor sin daño. Muchas personas sufren dolor crónico sin que haya ningún daño real en sus tejidos, pero sus cerebros imaginan escenarios negativos y esto genera el dolor como respuesta a amenazas potenciales. Esto aplica también a muchos dolores sin explicación, como gran parte de las migrañas o dolores de cabeza. Por eso, cambiar los pensamientos es fundamental para eliminar o reducir el dolor, y las terapias cognitivo-conductuales herederas directas del estoicismo son las más eficaces contra el dolor. Por ejemplo, esto es lo que decía Séneca. Todo depende de la creencia. No solo la ambición, el egoísmo y la avaricia dependen de la opinión. También sentimos dolor a través de ella. Cada persona es tan desdichada como cree serlo. 2000 años después, el famoso neurólogo Ramachandran afirma que el dolor es una opinión. Esto puede sonar ingenuo, incluso ofensivo a las personas que sienten dolor, porque se puede interpretar como que su dolor es irreal o inventado, pero no nos referimos a eso. El dolor que sienten, incluso si no está asociado a ningún daño físico, es real, está ahí, es una sensación tremendamente desagradable. Pero entender que es una creación de nuestro cerebro y que es modulable a través del pensamiento es una parte fundamental del camino hacia la eliminación del dolor crónico. Por eso, la primera recomendación para reducir el dolor es cambiar tu opinión sobre él, empezando por no hacerlo más grande de lo que realmente es al añadirle tus quejas y tus juicios. No hagas más pesados tus males, ni te llenes de quejas. El dolor es más débil si no le añades tus juicios. Séneca. En psicología se utiliza el término catastrofizar para referirse al patrón cognitivo en el que una persona exagera las consecuencias negativas de una situación, imaginando los peores escenarios posibles. Y se ha visto que las personas que tienden a catastrofizar tardan más en recuperarse de las lesiones y sufren más dolor crónico. Cuando una persona catastrofiza, interpreta el dolor como más grave e insuperable de lo que realmente es. De hecho, muchos mensajes estoicos buscaban precisamente evitar este catastrofismo. El dolor no es ni intolerable ni eterno. Si recuerdas que tiene sus límites y si no le añades nada con tu imaginación. Marco Aurelio. Nos recomendaban evitar proyectar el dolor al futuro y circunscribirlo al momento presente. Recuerda que ni el futuro ni el pasado te causan dolor, solo el presente. Pero este se reduce a muy poco si lo delimitas. Marco Aurelio. Es común, por ejemplo, que después de una lesión de espalda, quizás levantando peso, el traumatólogo mire una radiografía y te alerte con cara preocupada de que tienes una hernia y te desaconseje volver a levantar peso. En la mayoría de los casos, sin embargo, este mensaje es un error. Solo aumenta la preocupación y el catastrofismo, derivando en un ciclo de estrés y tensión. Esto sensibiliza aún más al sistema nervioso y eleva la percepción de dolor. Debes evitar también la autocompasión. Séneca opinaba que muchas personas sufrían más para que otros sintieran compasión por ellas, y de esta manera, sin saberlo, amplificaban y alargaban el dolor. Tiene mayores exigencias la ostentación del dolor que el propio dolor. ¿Cuántos hay que estén tristes solo para sí? Al contrario, gimen con más sonoridad cuando se les escucha, y en lugar retirado están silenciosos y tranquilos. Cuando ven a alguien, provocan un nuevo llanto. Entonces se dan puñetazos en la cabeza, lo que hubieran podido hacer más libremente cuando nadie se lo impedía. Entonces se desean la muerte, entonces se echan rodando desde la cama. Si no hay espectador, el dolor cesa. Séneca. Y de nuevo, esto no quiere decir que el dolor sea un invento, solo que podemos modularlo a través del pensamiento. Y una forma de lograr esto es centrándonos en el presente, en superar el momento actual.
Por eso, la siguiente recomendación es ver el dolor como algo temporal. La enfermedad incluye periodos de gran dolor, pero estos se hacen soportables gracias a las pausas. Cuando el dolor alcanza su máxima intensidad, llega a su fin. Nadie puede experimentar un dolor tan terrible durante mucho tiempo. La naturaleza, en su gran amor por nosotros, nos ha diseñado de tal manera que el dolor sea o soportable o breve. Séneca. Los estoicos recomendaban identificar y desafiar los pensamientos catastróficos, reemplazándolos por interpretaciones más realistas. Por ejemplo, en lugar de pensar «este dolor nunca se irá», piensa «es difícil ahora, pero es temporal y puedo manejarlo». O si tienes ansiedad por cómo vas a evolucionar, puedes pensar «he enfrentado molestias antes y sé que mi cuerpo es capaz de adaptarse y sanar». Y además, estos pensamientos son más cercanos a la verdad. El dolor casi nunca es permanente, va y viene, y entender esto lo hace más tolerable. O sabemos que incluso hernias graves pueden reabsorberse y curarse con el tiempo, o si no se curan totalmente, no tienen por qué afectar tu funcionalidad ni tu calidad de vida. Las hernias o casi cualquier lesión no son condenas, son solo obstáculos en el camino. Y de hecho, la siguiente recomendación es ver estos obstáculos como parte normal de la vida. El impedimento a la acción avanza a la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Marco Aurelio. Vivimos en una sociedad obsesionada con el placer y con la comodidad. Vemos el dolor como un gran enemigo del que huir. Pero el dolor es una experiencia universal, todo el mundo lo experimentará a lo largo de su vida. Esperar no sentir dolor en ningún momento es absurdo, sería negar un aspecto básico de la vida. Los deportistas de alto nivel conviven de manera frecuente con el dolor, llevan sus cuerpos al límite y es rara la competencia a la que llegan sin ninguna molestia. Y la mayoría de atletas aprenden a vivir con ellas, entienden que son parte del camino que han elegido. Como hemos visto, lo que resistes se refuerza, rechazar el dolor lo amplifica. La próxima vez que sientas dolor, tómate un momento para aceptarlo. Puedes repetir mentalmente, esto también forma parte de la vida y esto también pasará. No pretendas que las cosas ocurran como tú quieres. Desea más bien que se produzcan tal como se producen y serás más feliz. Epicteto. Relacionada con esta idea está la práctica estoica de premeditatio malorum, que consiste en reflexionar sobre posibles males futuros. El objetivo no es crear ansiedad por estas posibles adversidades, sino prepararse para que no nos pillen por sorpresa. Por ejemplo, si empiezas a practicar un deporte, puedes pensar que las lesiones y las molestias son normales y por tanto es muy posible que te ocurran a ti también en algún momento. Esta anticipación evita que la adversidad te coja desprevenido. No puedes rehuir tales infortunios, puedes despreciarlos, y los despreciarás si piensas a menudo en ellos y los presientes como venideros. Todos se aprestan con más firmeza a la prueba para la que se han preparado largo tiempo y resisten hasta las pruebas más duras si habían meditado sobre ellas de antemano. Por el contrario, el imprevisor se espanta incluso de lo más insignificante. Debemos obrar de modo que nada nos coja de improviso. Y puesto que todos los infortunios resultan más penosos por la novedad, la asidua reflexión logrará que no seas un novato frente a ninguna desgracia. Séneca. Aceptar la normalidad del dolor lo hace más tolerable, pero por supuesto eso no quiere decir que no intentes eliminarlo. Los estoicos nos animaban a perseguir los indiferentes preferidos como la salud, la amistad o el dinero, pero también a huir de los indiferentes no preferidos como el dolor. Y en este sentido, la siguiente recomendación es involucrarte activamente en la eliminación del dolor. Aceptar el dolor no implica resignarse a él. Como siempre, debemos aplicar la dicotomía de control estoica. Epicteto nos recordaba que unas cosas dependen de nosotros y otras no. La aparición del dolor no está bajo nuestro control, pero tomar medidas para resolverlo sí lo está. Por ejemplo, se ha visto que el simple hecho de entender el dolor lo reduce. Conocer los procesos naturales de curación previene el catastrofismo. Después, si has sufrido una lesión, debes participar activamente en la rehabilitación. Lo peor que puedes hacer tras una lesión es reposar. Una vez superada la fase aguda de la lesión, que no será más de unos pocos días, debes empezar a movilizar la zona dañada y a aplicar carga.
Primero de manera muy ligera y después vas aumentando la carga de manera gradual. Esta es la mejor manera de recuperar la función anterior y resolver el dolor. Por el contrario, si dejas de aplicar carga en los tejidos durante semanas o meses, la atrofia y la pérdida de capacidad serán muy grandes y eso aumenta el riesgo de que se cronifique el dolor. El descanso a veces está lejos de ser reparador. De ahí nuestra necesidad de ser estimulados hacia una actividad general y de mantenernos ocupados con actividades de la naturaleza adecuada, especialmente cuando somos víctimas de ese tipo de ociosidad que se cansa de sí misma. Cuando los grandes comandantes militares notan falta de disciplina entre sus hombres, la suprimen dándoles trabajo, organizando expediciones para mantenerlos activamente ocupados. Las personas que están realmente ocupadas nunca tienen suficiente tiempo para volverse caprichosas. Y no hay nada tan cierto como el hecho de que las consecuencias dañinas de la inactividad se disipan con la actividad. Séneca. Además, al estar más centrado en tu proceso de rehabilitación, tu cabeza le dará menos vueltas a lo negativo de tu situación. Céntrate en lo que tienes que hacer, aprender sobre el dolor, hacer cada sesión de rehabilitación, monitorizar el progreso. Busca un buen profesional que te ayude y te marque las pautas exactas, pero recuerda que el profesional no puede hacer el trabajo por ti, te guiará y te orientará, pero la recuperación depende de ti. Las lesiones no se curan con masajes ni pomadas, sino con rehabilitación diaria. Tampoco te obsesiones con el proceso ni permitas que ocupe toda tu vida. Una lesión importante puede tardar muchos meses en curarse. Si toda tu rutina gira alrededor de tu lesión y tu dolor, perderás de vista el resto de cosas importantes que te definen como persona. Recuerda que eres mucho más que tu lesión o tu dolor. Fruto de los abusos de su dueño, Epicteto debió lidiar toda su vida con una cojera y los dolores que ésta le causaba, pero no permitió que esto interfiriera con su voluntad. La cojera es un impedimento para la pierna, pero no para la voluntad, y debes repetírtelo a ti mismo en toda circunstancia. Encontrarás así que estas cosas serán impedimento para los demás, pero no verdaderamente para ti mismo. Epicteto. De hecho, una forma de hacer tu dolor más pequeño es haciendo tu vida más grande. Actualmente se entiende el dolor desde el llamado modelo biopsicosocial. Se refiere a que nuestra percepción del dolor no tiene únicamente una dimensión física o biológica como se pensaba antes, sino que influye también nuestro estado psicológico y el contexto social que nos rodea. Por ejemplo, los dolores de espalda o las migrañas son mucho más comunes en periodos de estrés y ansiedad. Y esto es lógico si entendemos que el dolor es una estrategia de protección ante amenazas reales o potenciales. Si el cerebro percibe el entorno como hostil, creará dolor con más facilidad. La falta de contacto social se percibe también como un peligro y eleva por tanto la sensación de dolor. En definitiva, mantener el contacto social y realizar actividades que disfrutas son aspectos clave para lidiar con el dolor y las lesiones. Por ejemplo, Séneca explica en una de sus cartas a Lucilio cómo estudiar filosofía y el apoyo de sus amigos le ayudó a recuperarse de una grave enfermedad. Ahora te contaré qué me consoló durante aquellos días, declarando desde el principio que estos mismos apoyos para mi tranquilidad mental fueron tan eficaces como la medicina. La consolación honorable resulta en una cura, y todo lo que eleva el alma también ayuda al cuerpo. Mis estudios fueron mi salvación. Le atribuyo a la filosofía el mérito de haberme recuperado y de haber recobrado mi fuerza. Le debo mi vida a la filosofía, y eso es lo menos que le debo. Mis amigos también contribuyeron enormemente a mi buena salud. Solía consolarme con sus palabras alentadoras, con las horas que pasaban junto a mi lecho y con su conversación. Nada, mi excelente Lucilio, refresca y ayuda tanto a un enfermo como el afecto de sus amigos. Séneca. Séneca recomendaba también intentar disociar la mente o el espíritu del cuerpo y prestar menos atención a este último. Sin embargo, la razón por la cual los inexpertos son impacientes cuando sus cuerpos sufren es que no se han acostumbrado a estar satisfechos en espíritu. Han estado demasiado ligados al cuerpo. Por ello, una persona de mente elevada y sensata separa el alma del cuerpo, habita mucho más en la parte mejor o divina y solo lo necesario en esta porción quejumbrosa y frágil. Séneca.
El concepto de espíritu no tiene connotaciones religiosas en este caso, se refiere simplemente a darle más importancia a nuestro mundo interno y mental que al externo y físico. Sería como visualizarnos dentro de la ciudadela interior o la fortaleza de la mente de la que habla Marco Aurelio, un lugar en el que el dolor del cuerpo nos afecta menos. Que la parte de tu espíritu que guía y gobierna permanezca imperturbable ante los movimientos de la carne, ya sean de placer o de dolor, y que no se una a ellos, sino que se limite a sí misma y restrinja esas afecciones a sus propias partes. Marco Aurelio. Y este aspecto más espiritual tiene que ver también con la siguiente recomendación, que es darle cierto propósito o cierto sentido al dolor. No está en nuestro poder tener lo que deseamos, pero sí está en nuestro poder no desear lo que no tenemos y aprovechar todo lo que nos ha llegado. Séneca. El concepto de amor fati se refiere a no solo aceptar la adversidad, sino a intentar darle la vuelta, o en este caso, a convertir el dolor en oportunidad. Como siempre, esto es más fácil de decir que de aplicar. El dolor físico es imposible de ignorar. Para nuestro cerebro, resolver el dolor es una prioridad. Por eso, mientras persiste el dolor, debemos aplicar otras técnicas como pensar en su temporalidad o cambiar el foco de atención. Cuando la desgracia llega, la gran pregunta no es ¿cómo puedo librarme de esto?, sino ¿cómo puedo soportarlo? Séneca. Pero en los espacios en los que este dolor se reduce, conviene reflexionar sobre lo que el dolor nos puede enseñar. El famoso luchador Conor McGregor ha lidiado con decenas de lesiones, algunas de ellas muy graves. Dice, sin embargo, que una lesión no es solo un proceso de recuperación, sino también de descubrimiento. Las lesiones nos muestran nuestros puntos débiles y podemos usar el proceso de recuperación para regresar más fuertes. Otro ejemplo, muchas personas han convertido el dolor de una enfermedad en una oportunidad para empezar a cuidarse más o para divulgar sobre su condición y ayudar a otras personas con un dolor similar. Y esto, con el tiempo, les ha aportado un propósito vital que no hubieran experimentado en ausencia de esas experiencias dolorosas. Es el concepto del crecimiento postraumático que muchas personas experimentan tras pasar por momentos muy adversos. En lugar de ser víctimas pasivas del dolor, lo utilizaron como un catalizador para el crecimiento personal. En el peor de los casos, si no puedes darle ningún significado a corto plazo, puedes verlo al menos como una oportunidad para practicar la paciencia y la aceptación. La adversidad es la oportunidad de la virtud. Séneca. Curiosamente, los momentos de dolor pueden ayudarte a apreciar más los momentos en los que ese dolor cede. Por último, exploraremos brevemente el dolor emocional. No llores por la pérdida de un ser querido. Alégrate de haberlo tenido. Lo que se va no nos pertenece, solo nos fue prestado. Marco Aurelio. Al observar el interior del cerebro con técnicas de imagen por resonancia magnética funcional, vemos que la pérdida de un ser querido, la soledad o el rechazo social activan las mismas zonas cerebrales que el dolor físico. No es casualidad que usemos palabras similares para describir dolores emocionales, nos rompen el corazón o hieren nuestros sentimientos. Daños en nuestras relaciones generan una respuesta similar del cerebro que daños en nuestros tejidos físicos. Son dolores distintos, pero dolores al fin y al cabo. De hecho, los dolores sociales generan recuerdos más intensos que los físicos. Probablemente tus recuerdos más dolorosos no son de cuando te rompiste un brazo, sino de cuando perdiste un familiar o sufriste una ruptura sentimental. Los huesos curan en pocos meses, los golpes emocionales pueden durar toda la vida. Además de las pruebas de resonancia magnética funcional, muchos estudios confirman que ambos tipos de dolor comparten la misma neurobiología. Por ejemplo, personas sometidas a tratamientos quirúrgicos reportan menos dolor físico si un ser querido les toma la mano durante el procedimiento. Y todavía más sorprendente, investigaciones recientes muestran que analgésicos convencionales como el paracetamol reducen también el dolor emocional. Y todo esto tiene sentido desde una perspectiva evolutiva. El dolor es un mecanismo de protección cuya función es evitar comportamientos que nos puedan dañar. El dolor que produce la soledad empujaba a nuestros ancestros a buscar la protección del grupo, aumentando así sus probabilidades de supervivencia. Por lo mismo, tanto la soledad como la pérdida de un familiar como el rechazo social producen efectos similares al dolor crónico, elevando, por ejemplo, el riesgo de depresión.
Y de este dolor emocional hablo precisamente en el primer episodio de La Ciudadela Interior, que te recomiendo escuchar si estás en un momento de duelo. Y nada más por hoy, muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio de La Ciudadela Interior.